Bueno, yo creo que podemos arrancar, son 18:09. La idea de esto era una presentación bastante corta, de unos 20 minutos, con Gabriela contar un poquito la motivación de este libro que hemos hecho, que básicamente es el producto de un trabajo de unos 2 años y medio. Nosotros dos somos profesores de una materia en la Universidad de San Andrés que se llama Economía 1, que es la materia de principios de economía. Es la primera materia en la cual los alumnos tienen contacto con la economía, más allá que después vamos a ver que es un libro que también es bastante apropiado para la enseñanza, por ejemplo, en MBAs, etcétera, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a enseñar este curso, nos dimos cuenta que los textos a los cuales uno podía recurrir son textos en general no escritos por autores argentinos. Hay, por supuesto, algunos que están escritos por autores argentinos, pero digamos que los textos más universales, más clásicos, eran textos en particular, en general, de Estados Unidos o de Europa. Y por supuesto que esos textos, claro, vienen ilustrados con los ejemplos propios de las economías de ellos, ¿no? Por supuesto, la economía es una ciencia universal, ¿no? Se aplica de la misma manera en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en Vietnam, en China, digamos. Es una ciencia universal que aplica, sus reglas aplican de igual manera en todos los países del mundo, pero para un alumno que está entrando en contacto con la economía, siempre es mucho más interesante poder relacionarlo con su realidad cotidiana, ¿no? Entonces, un primer ejercicio que nosotros hicimos con Gabriela fue la idea de ilustrar con ejemplos de Argentina todo el desarrollo del libro, ¿no? Que como después vamos a ver es un libro que cubre la parte de microeconomía y cubre la parte de macroeconomía. Pero bueno, entonces está todo ilustrado. Siempre la idea de este proyecto en general es después que haya otras versiones de otros países latinoamericanos donde se reemplacen esos ejemplos de Argentina por ejemplos de esos países puntualmente, ¿no? Pero en el caso nuestro es una versión argentina, si se quiere, ilustrada con ejemplos de Argentina. Entonces, la primera innovación que tiene este texto. La segunda innovación es que es un texto que recurre muchísimo al material que los jóvenes usan hoy en día. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a videos de YouTube, me refiero a discusiones en Twitter. Entonces, claro, muchos de los temas que uno discute en un libro de economía están siendo discutidos todos los días en las redes sociales. Entonces, también muchas veces es mucho más fácil motivar una discusión haciendo de referencia a esa discusión en redes sociales. Así que uno va leyendo el libro y de repente el libro en algún sentido corta, aparece una discusión en Twitter, aparece un pequeño video que el alumno puede ver, entonces agiliza la lectura, la corta un poco, la motiva, la ilustra, y me parece que eso es algo que permite la versión digital de los libros. No es tan factible lograrlo con las versiones físicas de los libros. Entonces creo que esa es una ventaja que creo que se ha aprovechado bastante bien. Y la tercera motivación que tuvimos nosotros en escribir este libro es que en particular, así como la parte micro es bastante, yo le diría, se enseña de la misma manera en todos los países del mundo, las macroeconomías tienen sus peculiaridades. En particular, por ejemplo, los libros en Europa y los libros en Estados Unidos tienden a ser una visión muy cerrada, o sea, hablan de la economía norteamericana o de la economía europea, y tienen mucho menos presente la relación, digamos, el contexto internacional en el cual se desempeña esa economía, que para economías más pequeñas, como sería la economía argentina o una economía típica latinoamericana, el contexto internacional, por supuesto, es mucho más potente y mucho más importante y mucho más relevante. Entonces, es como difícil enseñar la macroeconomía como si uno estuviera en una cajita de cristal o en una situación aislada del resto del mundo. Entonces, eso lo doy como un ejemplo. Por supuesto que hay otros temas puntualmente. Si vamos al tema de la inflación, más allá que ahora justo lo estábamos hablando antes, la inflación ha crecido en Estados Unidos. Lo cierto es que el tema de la inflación en Argentina puntualmente es mucho más relevante, tiene otra dimensión, tiene otra historia, tiene otro análisis. Entonces, claro, los alumnos nosotros como profesores, cuando nos enfrentábamos a enseñar esa temática con los libros de Estados Unidos, había una desconexión absoluta en las dimensiones, en el tratamiento, en las características del problema, y entonces eso también queda subsanado, ¿no? Este libro, bueno, entonces, esas fueron las tres motivaciones que nos motivaron a nosotros. Es un libro que nosotros fuimos desarrollando a medida que íbamos enseñando este curso.
hicimos un primer borrador después de enseñarlo la primera vez, después se lo dimos a los alumnos, lo volvimos a modificar, lo volvimos a enseñar por tercera vez y en cada vez que lo enseñábamos íbamos como, digamos, afinándolo, mejorándolo, encontrando la manera de comunicar las cosas de una manera más directa, ¿no? Es un libro que va a estar gratis, digamos, esa es otra característica, ¿no? O sea, que pueda llegar de manera gratuita, se baja, nosotros acá estamos viendo en la pantalla una página que se llama principiosdeeconomía.com, y entonces ustedes ven acá en esta pantalla, que bueno, acá tiene un botón para descargar el PDF del libro, se descarga el PDF del libro de manera totalmente gratuita, y eso también para nosotros creo que es una ventaja que el profesor pueda decirle a un alumno, baja este libro que está bien, no estás violando ningún derecho de autor, no estás, es totalmente legal, etcétera. A veces es más difícil o mandarlo a comprar algún libro norteamericano, que hoy sería un presupuesto importante, o decirle, bueno, te comparto algo que realmente uno no lo podría compartir, ¿no? Entonces creo que eso también es una gran ventaja. Como se ve en esta página, nosotros hemos colgado las filminas que nosotros usamos para enseñar. No sé si ven ahí esos recuadros que dice slides. Incluso hay un botón abajo a la derecha que dice editar las slides, y entonces ahí uno puede bajar el código o puede bajar, digamos, a su propia computadora las filminas, y entonces, bueno, sacar cosas, cambiar, etc. Es decir, que uno tiene un material de base para la enseñanza del curso que ya viene dada, ¿no? Y que se puede usar. Hago dos comentarios más y le paso a Gaby, y la idea sería un poco contar un poquito la estructura del libro. Empezaría Gaby con eso. El libro está en español, pero probablemente para fines de esta semana o la semana que viene vamos a estar subiendo la versión en inglés. Este es un libro que, digamos, esta versión argentina en inglés. Este es un libro que, como yo decía, es un libro que está pensado para un curso inicial universitario de economía, como un primer curso de economía, pero también creemos que puede ser un material interesante para colegios secundarios. Hay muchos colegios secundarios en Argentina en sus últimos años tienen materias de economía, entonces me parece que este es un material no solo para usarlo como referencia de estudio, sino también quizás, dado que algunas de las secciones quizás están un poquito a un nivel un poquito más que secundario, porque ya es como desde comienzo de universidad, también puede ser un material complementario, material donde los alumnos pueden profundizar al tema, investigar, entrar. Tenemos un capítulo final que es como abre la puerta al mundo de las finanzas, entonces también son como cosas quizás más novedosas para aquellos estudiantes inquietos puedan profundizar más. Y nosotros también hemos encontrado, yo en este caso sería yo personalmente, he encontrado que este libro es muy apropiado para la enseñanza de los MBAs, o sea, los MBAs, algunos MBAs tienen cursos de, digamos, materias que se pueden llamar entorno económico, contexto macroeconómico, tratan de conectar al estudiante a cómo entender la realidad, digamos, del contexto económico en el cual se mueve. Bueno, este es un libro, sobre todo la parte de macroeconomía, que me parece que permite esa introducción y con un nivel de discusión que el alumno del MBA encuentra interesante, ¿no? Porque es cierto que este es un libro que es básico, pero la verdad que nosotros no nos hemos privado de que el libro, en algún sentido, discuta los temas de la distribución del ingreso, los temas de pobreza, los temas de crecimiento, los temas de inflación, los temas de la situación fiscal, o sea, de la sustentabilidad fiscal. O sea, el libro es básico, no requiere elementos técnicos ni matemáticas, está pensado por un alumno que comienza, pero está pensado para entusiasmarlo con debates que sí son debates reales, y ahí es como que no le tenemos miedo a, digamos, que ese debate sea rico, sea complejo, tenga distintas visiones, etc. Entonces, eso los alumnos de MBA, que en general son de mayor edad, también lo aprecian y creo que lo disfrutan mucho, ¿no? Yo creo que esos serían mis comentarios iniciales. Voy a bajar un poquito acá en la página para mostrarles esto, que es un cuadro que nosotros hemos preparado que tiene la estructura del libro, que como ven es muy extensa. Nosotros no enseñamos todo este libro en nuestro curso, no podríamos hacerlo en un semestre. Pero bueno, si quieren pasamos rápidamente un poquito a contarles la estructura básica
de esto y por ahí le paso la pelota a Gabriela para que arranque con la parte inicial y la parte de microeconomía. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, porque tengo otro audio porque el de la computadora no anda, así que pido disculpas e interrupciones. Cualquier cosa me avisan. Voy a agregar una pequeña cosita a lo que dijo Fede que a mí me resulta por lo menos interesante, que es que tiene muy buena recepción con los alumnos. Y no solamente con alumnos de economía que lo disfrutan, sino con alumnos del resto de las carreras de San Andrés. Con lo cual esto a nosotros nos abre de alguna manera un panorama como para decir, ok, tiene aceptación, gusta, y es posible usarlo con chicos chicos, ¿sí? Con los que recién empiezan, y como están muy cercanos a los que recién terminan, entonces es apropiado para ese público. Entonces me parece que en ese sentido es abarcativo, ¿sí? En edad y en temas que se discuten, creo que es bastante amplio y bien aceptado. El libro está como estructurado básicamente en secciones. Las secciones principales serían la micro y la macro, pero dentro de la micro hay una división y dentro de la macro también. Entonces, yo más o menos les voy a contar como básicamente la mitad del libro, que sería toda la parte micro, y Fede por ahí les va a contar después en la parte macroeconómica qué es lo que observa él de interesante en las discusiones. El libro comienza con básicamente 4 capítulos que discuten qué es la economía, qué hace un economista y conceptos como los de eficiencia. La perdí a Gaby, ¿ustedes también? Sí, sí, se nos congeló. Bueno, bueno. Entonces, entonces sigo yo hasta que vuelva ella, vuelva a conectar. Ella está mirando acá arriba donde dice la economía, este bloque de 4 capítulos iniciales. Tenemos tenemos capítulos sobre los métodos en la economía, o sea, cómo usamos los datos en la economía. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que es sobre cómo se leen los gráficos y cómo se leen los distintos datos, ¿no? Introductorios. Nosotros hemos encontrado que a veces los alumnos llegan y no saben leer un gráfico, entonces hay como un capítulo sobre eso. Después tenemos un capítulo sobre falacias, que es un capítulo muy divertido, porque, porque en cierto sentido, bueno, está lleno de twitters, ¿no? Discusiones en la web de cómo se razona equivocadamente, y entonces, bueno, están con ejemplos puntuales. Y después tenemos un capítulo que es sobre cómo con los datos nosotros hacemos cosas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Les decimos a los alumnos, en algún momento ustedes van a tener que estimar una curva de demanda. Por ahí trabajan en una empresa que trabajan en marketing en una empresa. Entonces, trabajan en marketing de una empresa, le van a decir cómo es la demanda, cómo la demanda responde al precio. Entonces, ¿cómo hago? Tengo este problema y cómo lo... Bueno, y la estadística o la econometría puntualmente me ayuda a pensar esos temas. Y entonces como que les explicamos de una manera muy sencilla cómo se hace la estimación de la demanda, que tiene su complejidad, ¿no? Porque cuando uno mira los puntos que uno ve de precio y cantidad son el equilibrio de una oferta y una demanda, ¿no? Entonces, de ahí desentrañar la demanda tiene su complejidad, entonces explicamos ese procedimiento. No es que este es un libro de econometría, no es que es un libro de marketing, pero sí le abre la cabeza al alumno sobre el tipo de problemáticas y el tipo de herramientas con las que va a poder contar si estudia economía para analizar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, como que, de hecho, uno de los reviewers nuestro en London School of Economic Press, que probablemente sea el que publique el libro, decía, bueno, que esto es como algo que es muy atípico en un libro de economía, que arranque, digamos, abriéndole la cabeza al alumno sobre, bueno, que ellos van a estar tomando de los datos cosas y que tienen como que descubrir de esos datos, desentrañar causalidades, desentrañar relaciones, y eso se ilustra en esa primera parte del libro, ¿no? Gaby, ahí volviste, así que te vuelvo a pasar la posta. Podés pasar ya a la parte de consumidor. Dale, perdón, se me cortó la luz en casa, así que estoy desde el celular ahora. Bueno, como les decía entonces, el libro está estructurado en estos primeros capítulos que son introductorios y que discuten muchos conceptos interesantes,
y después pasa la parte de microeconomía. Entonces tenemos una sección que es básicamente de teoría del consumidor, y acá es bastante tradicional en la enseñanza, pero con algunos detalles que son, que a mí en particular me gustan, que son que mantienen los ejemplos a lo largo de los capítulos, y que de alguna manera hace que los alumnos se acuerden de las discusiones. Y eso en sí es algo que por lo menos disfruto en las clases al momento de dar estos temas. Lo mismo sucede con lo que es teoría del productor, ¿sí? Acá tenemos básicamente 4 capítulos. En clase no discutimos todos los capítulos, pero estos capítulos sí se pueden discutir, por ejemplo, en cursos como los de microeconomía para no economistas, que en el caso mío yo dicto esta materia en UDESA para los que son estudiantes de administración y de contabilidad, y están los de negocios digitales también, que tienen como una especie de lo que sería Managerial Economics. Entonces, estos capítulos vienen bárbaro porque si los alumnos no vinieron preparados o lo suficientemente preparados, yo puedo mantener el nivel de lo que es esta materia de Managerial Economics, en donde discuto temas un poco más avanzados, pero los tengo todos preparados por igual, ¿sí? Entonces, estos capítulos los uso de base también en mi curso de micro. Después viene toda la parte de mercado, básicamente el equilibrio de oferta y demanda, en donde también se discuten temas como la elasticidad y el rol del mercado en la economía, ¿sí? Esos son capítulos que también son tradicionales, digamos, en la enseñanza, pero acá en particular dedicamos especial atención en lo que es aplicación. Entonces tenemos un montón de ejemplos para mostrar las elasticidades, un montón de ejemplos para mostrar el rol del mercado en la economía, y las discusiones permanentes, digamos, entre el sistema de planificación y el sistema de mercado. Después tenemos lo que sería una sección que incluye 3 capítulos de lo que son las interacciones sociales. Nosotros lo llamamos así porque acá discutimos las ganancias del comercio en un capítulo, instituciones en un segundo capítulo y teoría de juegos en un tercer capítulo. Estos 3 capítulos, si bien aparecen por separado, el objetivo acá es llevarlos a entender que venimos de decisiones individuales, decisiones del individuo, decisiones de la empresa. Bueno, en estos capítulos les mostramos a los chicos que en realidad la interacción importa, ¿sí? Y en particular el capítulo de teoría de juegos es uno de los capítulos que a nosotros nos parece que es un capítulo introductorio, pero que discute temas centrales y que quedó bárbaro. Esa es básicamente la definición que tengo. ¿Puedo, Gaby, Sí, obvio. acotar algo ahí porque me parece que ilustra, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo nosotros de teoría de juegos realmente repasamos casi todas las ideas centrales de la teoría de juegos, desde, digamos, obviamente el equilibrio de Nash, pero después vamos a juegos secuenciales, juegos repetitivos, una cosa que se llama el folk theorem, o sea, un montón de conceptos bastante, que están por supuesto contados de una manera muy, muy sencilla y muy accesible, pero que son conceptos importantes, ¿no? Y que cubren una alta gama. Pero el ejemplo que yo quería dar es, por ejemplo, uno de los resultados que algunos juegos muy particulares básicamente se resuelven en una cosa que se llama la estrategia mixta, que es, por ejemplo, el piedra, papel y tijera. ¿No? El piedra, papel y tijera uno no dice juega siempre papel, juega siempre tijera o siempre piedra, ¿no? Entonces es como que tiene como que randomizar entre ellos. Entonces ese tipo de juegos, que como que es interesante analizarlos, nosotros los ilustramos con un video, y el video es un partido de tenis de Federer. Y entonces, claro, cuando un tenista saca, tampoco puede sacar siempre al mismo lado, porque si saca siempre al mismo lado, no le va a ir muy bien, ¿no? Tiene que sacar un poquito. Entonces en el video, el periodista, hay 2 periodistas que están discutiendo y están diciendo, bueno, ¿para dónde va a sacar? Y no le pega una, ¿no? Entonces, digo, todo a lo largo del libro
estos conceptos de repente están como conectados con un video, con un tráiler de una película, con alguna escena, con alguna discusión de Twitter, que les permiten a los alumnos como que, bueno, de repente ver, ¿no? En la realidad, digamos, estos conceptos que se van discutiendo. Perdón, Gaby. No, por favor, al contrario. Bueno, después de esta sección tenemos básicamente la sección de mercado, en donde tenemos competencia perfecta, monopolio y oligopolio. Y competencia monopolística, que también está incluido en el mismo capítulo que oligopolio. La idea de, obviamente, estos capítulos es marcar las ideas centrales y explicar conceptualmente qué significa cada uno, ¿no? Ahora, esto nos permite llegar como a vamos a decir, lo que uno espera de un buen funcionamiento del mercado, y hasta acá cerramos la parte en donde los mercados funcionan bien, y por eso tenemos toda la sección de distorsiones, en donde están las distorsiones básicamente generadas por el hombre, como los impuestos o políticas de precio mínimo, precios máximos, y también las distorsiones que vienen por el lado de las fallas de mercado. Entonces tenemos un capítulo de externalidades, un capítulo de bienes públicos y lo que no puede faltar, información asimétrica. Al mismo tiempo, hay un capítulo de diseño de contratos, donde en ese capítulo lo que tratamos de hacer es como contar, también de una manera, digamos, muy accesible, de qué manera se puede pensar los contratos y cómo aconsejar o guiar este diseño. ¿Tenés algún comentario ahí, Fede? No, me parece que es eso, ¿no? Es como que hay una situación y esa situación se puede resolver escribiendo un contrato y entonces le explicamos, bueno, vamos a escribir el contrato, ¿no? Y entonces como vamos sobre el razonamiento, decir qué contrato le tengo que ofrecer a la otra persona para que los incentivos se alineen, etc. Entonces como que termina siendo conceptual por un lado, pero muy práctico por otro, ¿no? Bueno, y ahí con eso terminaría como la sección de lo que es la microeconomía. Y comienza la sección de macro. Perfecto, entonces lo que vio Gaby es acá, la parte izquierda de la pantalla, y entonces yo les cuento un poquito la parte esta derecha, que es la parte de macroeconomía, que empieza acá con introducción a la macroeconomía, tiene un capítulo inicial que es sobre medición, ¿no? O sea, qué es el PBI, cómo se mide, qué es la inflación, qué es el desempleo, cómo yo comparo el crecimiento de un año con otro, qué es el arrastre estadístico, qué es una tendencia, cómo se mide un ciclo, etc. Como hay una cantidad de cosas que son relevantes porque ellos leen de estas cosas en el diario y entonces tienen que entender cómo son estos conceptos, ¿no? Después, por supuesto, la macro empieza, una parte importante, o sea, la macro se divide como en dos, ¿no? Como en lo que es la teoría del crecimiento económico y la teoría de los ciclos económicos, que es quizás lo de más de corto plazo, pero el crecimiento económico es determinante, ¿no? Y en el mundo, en crecimiento económico, hay como dos grandes visiones. La visión de que el crecimiento en el mundo se estanca o la visión de que el crecimiento en el mundo se acelera cada vez más, que el crecimiento cada vez más rápido. Entonces discutimos vemos los datos, vemos una visión histórica del crecimiento. El crecimiento se ha ido acelerando, se ha ido desacelerando, el cambio tecnológico, la inteligencia artificial va a acelerar esto, ¿no? Muchos videos, muchas cosas muy interesantes para esa discusión, que creo que es un capítulo también muy, muy divertido y muy logrado. Después, por supuesto, hay un capítulo sobre la distribución del ingreso, cómo se mide, qué es, qué representa, cómo evaluamos desde un punto de vista ético, moral, la distribución del ingreso, cómo ha evolucionado en el mundo. Entonces, los debates, la posición de Piketty en los últimos años sobre si la distribución del ingreso se va a agravar o se va a mejorar en los próximos años. Entonces, un capítulo sobre eso. Y después el último capítulo de esta sección introductoria se llama La política económica y la macroeconomía, es como una historia de la macroeconomía, o sea, las grandes corrientes de pensamiento, ¿no? Que arranca, por supuesto, con el keynesianismo, sigue explicando, también todo en palabras, ¿no? Casi como un cuento, la revolución de las expectativas racionales en los años 70, la revolución de lo que se llaman los ciclos reales en los años 80 y el neo-keynesianismo en los años 90, ¿no? Entonces como que hace como esa historia de la macroeconomía. Y después ahí vamos a el análisis puntual de la economía en el corto plazo, que es, digamos, como el corazón central de lo que hacemos con el macro, y nosotros ahí decimos que la macroeconomía es como un mecano, ¿no? Es como
una cosa que son varios mercados que se tienen que articular, tienen como que en algún sentido encajar uno con otro. Cuando uno mueve en un lado, se mueve algo en otro, y esos mercados son el mercado de trabajo, el mercado de crédito, el mercado de bienes y el mercado monetario, ¿no? Entonces hacemos como un análisis puntualmente de cada uno de ellos. O sea, hay un capítulo que habla del mercado de trabajo, habla del desempleo, habla de las teorías del desempleo, cómo funciona el mercado de trabajo en distintos momentos del ciclo económico, mercado de crédito, qué es lo que define el consumo, qué es lo que define la inversión, qué es lo que define la tasa de interés que se define en el mercado de crédito, y después, por supuesto, el mercado monetario, que es básicamente la oferta de dinero, la demanda de dinero, y además cómo funciona ese mercado monetario en distintos contextos, ¿no? Entonces, distinguimos como dos grandes contextos, el contexto clásico y el keynesiano. Entonces, bueno, analizamos el funcionamiento del mercado monetario en uno y otro contexto. Y después eso nos lleva, una vez que tenemos todo ese bagaje, como que entendimos el funcionamiento de esos mercados, vamos al análisis de la política monetaria y la política fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hace la política monetaria? ¿Puede expandir el producto? ¿Genera inflación? ¿En qué contextos una cosa? ¿En qué contextos otra? ¿La política fiscal puede expandir el producto? ¿No puede? Si se financia con deuda, si se financia con impuestos, es diferente. Entonces hay toda una discusión sobre eso. Hay una discusión sobre deuda y sustentabilidad que nos parece que no lo encontrarían en un texto norteamericano, pero en un texto latinoamericano me parece que es mucho más importante. Y después una discusión sobre los grandes debates en la política macroeconómica que van hasta el día de hoy, ¿no? El trade-off entre inflación y desempleo, cómo eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ese debate y dónde estamos, ¿no? Después, obviamente, vamos a la economía internacional, porque como dije al principio de la presentación, una de las motivaciones es que la parte macro de los países, países centrales, tienen mucho como una cajita de cristal, como una economía cerrada. Entonces acá vamos muy fuerte a la parte de economía abierta, aunque esta parte en general no la enseñamos en el curso inicial de ECO 1, pero está porque tienes una parte clave. Entonces está la definición de la balanza de pagos, la cuenta corriente, qué es lo que define cuando un país tiene un superávit de cuenta corriente, cuando tiene un déficit. Después tenemos todo un capítulo sobre cómo funcionan las economías con tipo de cambio fijo, y tenemos todo un capítulo que estudia cómo se manejan las economías que tienen tipo de cambio flotante. Y cuando uno habla de tipo de cambio flotante, dice, bueno, a ver, el dólar está caro, está barato, ¿qué es lo que nos dice la teoría? ¿Cómo podemos pensar ese problema? Estos son capítulos, por ejemplo, centrales si uno usa este libro para un MBA. Entonces, en el MBA, imagínense, el dólar está bien o está mal el precio. Bueno, ¿a qué elementos me apunta la teoría que yo tengo que observar, que yo tengo que ver, que yo tengo que analizar, sobre las cuales tengo que generar una proyección para darme cuenta cuánto tendría que ser el valor del dólar, ¿no? Entonces, esto es algo que, digamos, los alumnos lo encuentran muy útil. Y después tenemos un capítulo sobre el tipo de cambio real que no tiene tanto que ver con el tipo de cambio nominal, o sea, si el dólar vale 300 o 400 pesos, sino tiene que ver con la relación entre el dólar y los precios, que es esto que a veces decimos, el dólar está caro o el dólar está barato. ¿Qué hace que el dólar en algunos momentos esté caro? ¿Qué hace que en algunos momentos el dólar esté barato? ¿Qué tendríamos que pensar sobre esta relación en 15 o 20 años? Son variables claves para decidir, bueno, tengo que ahorrar en pesos, tengo que ahorrar en dólares, tengo que ahorrar en pesos indexados, tengo que ahorrar en propiedades, tengo que ahorrar, poner mi dinero afuera. Entonces, ese tipo de decisiones se pueden entender a partir del análisis del tipo de cambio real. Claro, y uno tiene tipo de cambio real para 180 países del mundo, datos durante 100 años, ¿no? Entonces hay como mucha data, se sabe muchísimo sobre eso, se sabe entender los determinantes de largo plazo del tipo de cambio real, y entonces, bueno, este capítulo hace eso. Y ahí más o menos vamos terminando la parte introductoria, excepto que quisimos poner un capítulo final, que es ese que se ve ahí, que dice una introducción a las finanzas, que básicamente, bueno, trata de entender cómo se define el precio de los activos en una economía. A partir de esa definición, definir reglas de inversión, reglas de funcionamiento del mercado, que me parece que digamos, para aquel estudiante curioso que quiere saber de qué se trata las finanzas, es un capítulo interesante. Más allá que este capítulo tampoco nosotros lo vemos en un curso de ECO 1, ¿no? Así que eso creo que es más o menos la estructura del libro. No sé, Gaby, si querés comentar algo sobre esta última parte.
No, en esta última, lo único que voy a hacer, acotar nada más, es que en esta última parte, además de texto, hay gráficos. O sea, tratamos de complementarlo con herramienta gráfica en las explicaciones. No tenemos ecuaciones, pero necesitamos transmitir las ideas y de alguna manera. Entonces, lo fuerte, digamos, de esta última parte es principalmente lo gráfico, sobre todo en la explicación del mecano. Creo que en esa parte también podemos aportar algo en ese sentido. Estamos tratando de ver si estamos viendo, a ver cómo lo hacemos, pero la idea es generar como videoclips con las explicaciones gráficas para que quede como material también para del libro, ¿sí? Como el anexo en donde explicamos un gráfico, cómo se construye y cómo se piensa la secuencia, que muchas veces cuando uno muestra el gráfico, es difícil de ver por dónde empieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, uno ve el gráfico armado, básicamente. Pero en realidad nosotros empezamos dibujando los ejes, empezamos dibujando la demanda, seguimos por la oferta, tenemos una secuencia, digamos, para hacer estos gráficos. Y los alumnos lo ven plasmado en el libro. Entonces la idea es complementar con estos videos en donde van a participar alumnos que expliquen los gráficos y vamos a mostrar cómo se arman esos gráficos y cómo es la explicación de esos gráficos. Eso para mí va a generar como material adicional que va a ser muy rico, ¿sí? Va a sumar mucho a lo que es el libro y sus explicaciones. Y se va a acceder a esos videos simplemente con un link en el libro, digamos, en el punto que corresponda, ¿no? Sí. Bueno, así que no sé si hay alguna consulta o algún comentario que se quiera hacer o preguntas. Yo no sé, para alguna gente que entró un poco más tarde, les comentábamos que en la página del libro, que es principiosdeeconomía.com, se baja el libro, que el libro es gratuito, que están las transparencias que nosotros usamos para el curso, que por supuesto cada año los vamos a ir actualizando, pero que ustedes las pueden bajar e incluso pueden tomarlas, modificarlas, cambiarlas, pero si hay algo en ese material que les resulta útil, está también disponible, ¿no? Seguramente si lo toman y no les interesa el texto, seguramente hay gráficos que sí les van a resultar muy útiles para sus clases, ¿no? Bueno, perdón, no sé si alguien quiere hablar. Bueno, si no, hago un comentario. Bueno, gracias a los dos por la presentación y felicitaciones por el libro. Y dan ganas de volver a cursar Economía 1, como con todo esto que contaban. Les hago una preguntita nomás, ¿no? Decían esto de que está ahí en la página y está disponible, pero nombraron también un editor. Puede ser, no sé cómo funciona eso. ¿Existe la figura de un editor, además de ustedes dos trabajando en el libro? Y decían que alguien lo iba a publicar en... Claro, el libro en este momento está en proceso de edición con London School of Economic Press. Ok, para que salga en formato más tradicional. Con London School of Economic Press, el formato que ellos trabajan es un formato que la versión digital es gratis, Okay. pero que uno puede comprar la versión papel. O sea, uno puede comprar la versión física si la quiere, pero está accesible el formato digital de manera gratuita, ¿no? Entonces, London School of Economic Press es obviamente la press de la London School of Economics, y ha cambiado mucho el negocio de la publicación de los libros y un poco digamos, la visión que tienen las editoriales grandes del mundo es que hay tanta, si me permiten, piratería de lo digital, que lo digital tiene que ser gratis, porque no tiene ningún sentido que no sea así, pero que a su vez está bueno que sea gratis y que sea legalmente gratis, y que después lo puedas bajar tranquilo, porque legalmente lo podés bajar, es lo que también le da mucha más difusión, ¿no? Y permite difundir el conocimiento. Entonces hay como una vocación por parte del EasyPress de ayudar a la diseminación del conocimiento, ¿no? Por supuesto, si alguien quiere el físico, podrá tener el físico. Así que nosotros en este momento estamos en ese proceso con London School of Economic Press.
Ellos no han tomado tampoco la decisión final al respecto, pero estamos muy avanzados. Y así que bueno, suponemos que en algún tiempo, que no sería mucho porque los procesos de edición hoy son muy cortos, sobre todo aquellos que son digitales, ya estará el libro disponible, no en esta página, sino en la página de London School of Economic Press. Sí. No sé, Armando, si quería decir algo o me pareció a mí. Sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, yo soy Armando, mi nombre, yo soy docente de nivel medio en Resistencia Chaco, de economía. Los chicos, yo estoy en la orientación de administración y economía, los chicos ven economía en tercero, en cuarto y en quinto año. Así que tienen un bagaje bastante interesante de conocimiento. Nosotros ya estamos empezando a trabajar con el libro de ustedes. Quería agradecerles por eso, porque la verdad que hay como un vacío de libros de economías nuestros Claro. que se pueda usar y que sea comprensible. Quiero decirles, si los tranquiliza de alguna manera, que es perfectamente comprensible para los chicos. Lo estoy trabajando en quinto año con este libro y en tercer año con los primeros capítulos. Y bueno, agradecerles porque la verdad es que me sorprendió la claridad y que sea gratuito. Y bueno, más que nada eso, agradecerles de corazón porque es muy útil para nosotros. Así que muchísimas Armando, gracias. no, buenísimo, te agradezco mucho que es lindo, tan lindo escuchar esto, ¿no? Habrás visto en la página que hay un botón de contacto, con lo cual yo te diría que te sientas libre de pasarnos todo tu feedback, ¿no? Sobre todas tus recomendaciones, qué es lo que viste en el aula, si viste que algo que funcionó, algo que no, algo que entusiasmó particularmente a los estudiantes. Para nosotros toda esa devolución es muy útil. Acordate que un libro digital es un libro que es mucho más vivo que un libro físico, ¿no? Se puede ir actualizando. Nosotros todos los años vamos a estar actualizando los gráficos que tienen que ver con datos en el libro, o sea que siempre esté actualizado hasta el último año. Pero nada, la devolución de parte de los docentes para nosotros es central. Así que simplemente te hago esa mención, que está eso, y sentite totalmente libre te pedimos que todo el feedback que nos puedas dar lo puedas compartir. Buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias. No, realmente yo tengo 54 años y ando con mis libros bajo el brazo todo el tiempo, pero los chicos ya, eso es ser dinosaurio hoy en día, ¿no? Entonces ellos con sus tablets y con sus cosas les resulta muy cómodo lo digital, las imágenes, el video, y realmente entusiasma como ellos se entusiasman, ¿no? Pasa de ser a veces una materia poco feliz para ellos o un poco aburrida, y le van viendo el sentido y la utilidad. Así que muchísimas gracias. Realmente nos está siendo muy, muy útil. Buenísimo, qué alegría. Qué alegría. Gracias por los comentarios. No, por favor, es así. Gracias a ustedes. Bueno, ahí también Tere manda un comentario de Córdoba, así que lo mismo vale para vos, Teresa, me imagino que será. Todo comentario, feedback que tengas del uso del libro, más que bienvenido. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, 18:48 creo que estamos bien, así no necesitamos retenerlos más el tiempo necesario, así que si te parece, Gaby, lo vamos cerrando, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Sí, cualquier cosa igual ya saben que tienen el botón de contacto. Cualquier cosa, el botón de contacto, y nosotros mismos respondemos los mails. Así que bueno, cualquier comentario es siempre bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Muchas gracias. No, por favor, hasta la vista. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.